perfil de las personas que lo dictan. Deben conocer de sus temas. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa o a quién le atribuimos esa responsabilidad? Pues al sistema, pues, al servicio, perdón. El servicio es el encargado de eso. Otra cosa. El servicio puede ser tercerizado. Eso lo dice la resolución ministerial 312. El servicio puede ser propio o tercerizado. O sea, si ustedes, como dicen las empresas mineras, ¿no? Nosotros, nuestro rubro es minería, no sabemos ni cocinar ni hacer seguridad. Para cocinar contratamos una contratista que cocine, ¿no? Para transporte una contratista que transporte. Para movimiento de tierras nuestro rubro es metales, minerales. Y para seguridad contratamos un especializado. Y hay muchas empresas que brindan esos servicios, ¿no? A nivel corporativo, por ejemplo, Plan Vital, ustedes han escuchado, NATLA, San Pablo, ¿no? Salus Laboris, ¿no? Brindan ese servicio a nivel corporativo. O sea, venden el servicio de seguridad de salud en el trabajo tercerizado. Pero ese servicio incluye pues otras cosas como las que están dentro de la organización. Entonces, esa función de capacitación nuevamente le corresponde al servicio. Puede ser propio o tercerizado. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los supervisores de seguridad en el trabajo deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las 4 capacitaciones anuales. Hace un momento hablamos de que todos los trabajadores deberían tener 4, pues los del comité deben recibir capacitaciones adicionales, ¿sí? Adicionales, también bajo responsabilidad de ese servicio. Vamos a ver, reuniones del comité, ya eso no lo vamos a especificar, el informe anual, las licencias con goce de haber, instalación, ¿no? Conformación del comité. El comité está bien descrito en la norma. O sea, ¿cómo formar el comité? Por eso es que todas las empresas han formado sus comités con puestos supervisores. Está bien descrito. El vacío está acá. Pero ¿saben por qué está vacío? Les voy a mostrar más adelante el artículo. El vacío está en un artículo que luego vamos a mencionar. Funciones del comité. De repente mencionar unas 2. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, aprobar el reglamento interno de seguridad, aprobar el programa anual. Miren, tienen funciones importantísimas, ¿no? Aprobar el programa anual, conocer y aprobar el programa, participar en elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas y planes y programas de promoción de la seguridad. Dice participar en la elaboración. Nuevamente, ¿no? Cuando le preguntamos a los juristas le decimos, hay algo curioso, o sea, cuando ya analiza la norma en detalle, le decimos, perfecto, ustedes dicen lo que hace el comité, que colaboran en la elaboración, que tienen que estar presentes cuando se hace la elaboración, pero no dicen quién lo elabora. No está ahí. Y dicen que de implícito lo hace el servicio. Entonces, el servicio es un vacío. Definitivamente va a quedar un adendo, va a crear un adendo. Estamos seguros de eso. O sea, así como la Ley General de Salud creó un adendo, o sea, unos años después se publicó algo que decía complemento de la Ley General de Salud. Así, un artículo que la Ley General de Salud era pues de 5 líneas, motivó una ley completa que se llama Ley de los Derechos de Usuarios y Servicios de Salud. O sea, un adendo de la ley. Esto va a ser igual. No, incluso hay una propuesta. O sea, tiene que crear un adendo que hable de este servicio. Porque mientras no se habla de servicio, todo está quedando implícito, ¿no? Y eso no debería ser exactamente así. No debería ser así. Aprobar el plan anual de capacitaciones, promover que todos los nuevos trabajadores, miren, aprobar, ¿qué no hacen? No dicen. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, vigilar el cumplimiento de la legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Funciones del comité, y así tiene un montón. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. Colaborar. ¿Dónde están los servicios médicos y de primeros auxilios? Servicio de seguridad y salud en el trabajo. O sea, esa parte la ha dejado muy implícita, no la especifica. Sin embargo, vamos a ver que en un artículo específicamente habla de eso. Más adelante. Habla, muy poquito. Muy poquito y mucho. Qué contradicción. Luego lo analizamos. Fácil, esto no. Responsabilidad del empleador del sistema de gestión de seguros de trabajo. Allá. Responsabilidades del empleador. Nos salimos del comité. Salgamos del comité un ratito y volvamos a esto. Estoy avanzando en la ley. Si ustedes se han dado cuenta, lo que yo he hecho es coger la ley. He tomado la ley, he tomado el reglamento y he tomado los artículos más importantes para comentarlos, para conversarlos. ¿Sí?
bajo una perspectiva eminentemente técnica, ¿sí? Alejada de cualquier sesgo de preferencia, ¿no? Sino más bien dándole un aspecto técnico y basado en el aprendizaje y la conversación también con otros técnicos. Responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Responsabilidades dentro del sistema. El empleador, dice la ley, debe encargarse de proporcionar las condiciones para crear un sistema, es su obligación. Pero ya dijimos que lo materializa con el servicio y con el comité. O sea, ellos son los que operativizan. El comité controla, el servicio ejecuta. Pero el empleador también tiene su función por ahí. ¿Cuáles son sus funciones? Entregar a cada trabajador copia del reglamento. ¿Por qué es función del trabajador? Por esto. Porque el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo gestiona dinero pero vinculado a sus actividades. Y al entregar un reglamento se supone que debe pasar por la cuestión del empleador. Es decisión económica. Si es que no se lo aclara bien, no se lo hace. Entonces por eso lo han aclarado. Realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. Interesante. Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. Mapa de riesgos. ¿Qué más? Servicios de seguridad y salud en el trabajo. Miren lo que dice el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 36. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. Organiza. Propio o común. Propio o común. Acá encontramos una palabra que hace que ustedes no se deben engañar por las clínicas cuando las clínicas les dicen que ellos son los servicios de seguridad y salud en el trabajo, porque la clínica nunca va a pertenecer al empleador. Puede tercerizar el servicio y la clínica contribuir, pero no ser el servicio, propio o tercerizado, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Es preventiva. Estos servicios deben asegurar que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa, para la salud en el trabajo. Y no dice cómo conformarlo, miren, solamente eso comenta. O sea, deja la imaginación bastante, por eso es que lo han interpretado como que. ¿Qué cosa hace? Identifica y evalúa los riesgos que pueden afectar la salud en el trabajo. Eso lo hace seguridad. ¿No es cierto? Por eso sí, el hiper y todo lo demás. Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo. Eso lo hace higiene. Y de las prácticas de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores, alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador. ¿Sí? Asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, mantenimiento y estado de la maquinaria. Sigo. Participación en desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como pruebas y evaluación de nuevos equipos de la Dirección de Salud. Asesoramiento en materia de salud, seguridad e higiene. Miren, todo lo que hemos dicho. Dice sus funciones. Dice lo que hacen. ¿Eso hacen las clínicas? Eso no hacen las clínicas. Por eso es que las clínicas han engañado a varias empresas y le han dicho, nosotros somos los servicios, y las empresas les han creído. Las clínicas no pueden hacer lo último, no pueden estar in situ viendo la actividad operativa de las empresas. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Los servicios están dentro de la organización. Ahora, si ustedes encuentran a alguien que les vende ese servicio, compren. ¿No? Si les da todo eso, pues lo compran, no hay ningún problema. Hay empresas, ya mencioné algunas, que sí lo hacen, ¿no? Lo compran. Se encargan de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Vigilancia. Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación, colaboración en la difusión de informaciones, lo que les decía, organización de los primeros auxilios y atención de urgencia, participación en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Eso, señores, solo se puede realizar desde dentro. O sea, no dice más, ¿no? No dice más, pero queda implícito, ¿no? Entonces tengo que necesariamente tener mi servicio de seguridad. Entonces, hasta acá, aunque de repente ya lo he repetido varias veces, ¿no?
Yo voy a implementar mi ley en mi organización, diagnóstico de base. Mientras no tengas tu diagnóstico de base, no has hecho nada. Segundo, forma tu comité. Si ya lo tienes, excelente, te felicito. Designa tu supervisor. Tercero, constituye tu servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Eso tienes que hacer. Luego les voy a dar unas herramientas más para eso, porque hay una norma que está vinculada a esto. Miren, y acá lo dice la ley. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Esta palabrita que yo lo he escrito por allá como BST, vigilancia de la salud de los trabajadores. Hay una norma del MINSA para eso. Y yo les voy a mostrar la norma misma, para que la vean. Luego, investigación de los accidentes. La investigación de los accidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo y sus efectos en la seguridad permite identificar los factores de riesgo, organización, etc., ¿no? Okay. Auditorías del sistema de gestión, ya, eso dejémoslo ahí. Derechos y obligaciones de los empleadores, rol del empleador. El empleador debe tener, dice, una posición de liderazgo y manifestar respaldo a las actividades de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia. Miren esas palabras, debe. O sea, eso sí se ha hecho con una finalidad más imperativa. Tú eres empleador, no es que puedes, sino que debes. Debes estar comprometido, debes manifestarlo, etc. Entonces, partiendo de eso, ese artículo 48, ustedes aprovechen para hablar con sus directivos y díganles, miren, ustedes están obligados a implementar, a brindar facilidades para que yo forme mi comité, para que yo haga esto. Si es que pasa algo en la organización y ustedes no han formado su comité, no han hecho su línea de base, no tienen su servicio, ustedes les caen la responsabilidad y van a ver más abajo que hay cárcel. Pero si es que ustedes dieron las facilidades, dieron las facilidades, permitieron, me dan la opción de que yo forme, la responsabilidad pasa a mí, servicio de seguridad. Este artículo utiliza, este es el artículo manipulador. Con eso está para que lo convenzan a sus jefes, a sus directivos, ¿no? Que a veces son difíciles de convencer. No se quieren convencer. Obligaciones del empleador. Y está, miren, para que mañana, espero no se vayan a tirar en la puerta al empleador el lunes. Obligación del empleador: garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones, desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección, o sea, mejora continua, identificar las modificaciones que pueden darse en las condiciones de trabajo, es lo que les decía, actualización de hiper. Hace un momento conversaba con un responsable de áreas de seguridad y les decía, ¿no? Pues pueden tercerizar, o sea, si son una empresa pequeña, contraten un médico a tiempo parcial, formen su área de seguridad, un ambiente, ¿no? Un área, un escritorio, una silla, una computadora, un armario, papeles, ¿no? Una impresora. Contraten un médico, dos escritorios, ¿no? Para que le pongan así a los dos lados, ¿no? Un médico y un ingeniero. Uy, pero todo el tiempo es un gasto excesivo. No es un gasto excesivo, contrátanos a tiempo parcial. La ley, les voy a mostrar luego, les he dicho, ¿no? La misma norma, la 312 de BST, habla de contrataciones parciales. Entonces contraten un ingeniero de higiene o de seguridad cada 3 meses para que les actualice sus riesgos, ¿no? Para que venga, les haga una revisión parcial, materialicen un documento y lo dejen. Y eso se queda ahí. Y cuando tengan una supervisión les acompañe. No para pasar la supervisión, sino para manifestar que él verdaderamente acude y vigila. Eso. Y un médico que se encargue del control periódico de los trabajadores, que no esté todo el día ahí, pero que esté eventualmente. Un servicio verdadero de seguridad y salud en el trabajo. Y a ese ingeniero que lo contrato, ya tengo la persona que me va a hacer mis capacitaciones de seguridad. Y a ese médico que lo contrato, ya tengo mi responsable de mis capacitaciones de salud, ¿no? Tengo salvaguardado mis exámenes porque tengo que cuidarlos en la empresa, él se encarga. Tengo salvaguardado mi reporte de accidentes y incidentes porque se encarga el ingeniero y se acabó. Miren, o sea, todo se arregla bonito. Y se contrata a tiempo parcial. Si es una organización más pequeñita todavía, más pequeña, una MIPE, porque acá no me dice que no haga eso ni que lo haga. Es una sugerencia para cumplir con la norma. Si es una MIPE, pues contraten una vez al año. O sea, busquen asesoría y que esa asesoría me genere un documento. Tengo mi empresa que es pequeña, es una pollería. Necesito un hiper, ingeniero, te contrato, pues una semana en mi hiper, ¿no? Pero lo bien, por favor, lo vas a firmar. Miren, lo hace, toma fotos, diseño, etcétera, sus cosas. Me contrato un médico, por favor, una semana te voy a contratar. Hazme mi diseño, o sea, qué necesitan mis trabajadores, qué les debo pedir, qué exámenes les pido, dónde guardo mis historias, ¿no? Lo hago y ahí lo contrato nuevamente el año siguiente.
o en 6 meses, y le digo, ven a hacerme el seguimiento. O sea, tampoco es cosa del otro mundo. Solo que hay que ser, pues, a veces también un poco creativos para cumplir las normas y hacerlo sin faltar a la verdad, porque eso es hacerlo bien. Identificar modificaciones, ya eso lo dije. Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo del empleador. Practicar exámenes médicos. Este es el artículo 49 de la ley. Este artículo 49 está desarrollado en un artículo del reglamento que quisiera que ustedes vean luego, ¿ya? Practicar exámenes médicos. Garantizar que la selección de los representantes de los trabajadores se realicen a través de organizaciones sindicales. Garantizar el real efectivo trabajo del Comité Paritario de Seguridad. Le dice, miren, le da un papel al empleador, le da una responsabilidad de retroalimentación. Por eso el sistema de gestión garantiza que trabajen, darles tiempo que se reúnan, darles un espacio donde tengan sus reuniones. No los estés presionando. Oye, ¿cómo vas a salir a reunirte si tienes que trabajar? No como pasa con los exámenes médicos, ¿no? Me llaman a la clínica, me dicen, doctor, queremos pasar exámenes médicos de la empresa tal. Perfecto, que vengan. ¿Pero pueden atenderlos en la noche? ¿La noche? Nosotros los tenemos a las 9. No, pues, podrían ir a partir de las 8. Hasta las 11 los terminamos todos. ¿Y por qué no nos mandan al día? Tienen que trabajar. Y sí, eso pasa todos los días, ¿no? Yo tengo todos los días eso. No es un día, no es una empresa, o sea, no solamente están rompiendo la ley, sino algunas normas de coherencia también, pues, ¿no? Están haciendo. Y lo mismo pasa con los comités. Algunos comités los presionan mucho, ¿no? Oye, le dicen, no hay permiso para que te reúnas, cosas así. Entonces tengan cuidado porque la ley es bien clara en eso. Y si se hacen auditorías, otras cosas más, o si un trabajador por ahí resentido decide denunciar, ¿no? Sin valorar que sea bueno o malo que lo haga, no lo estoy valorando, sino simplemente diciendo que puede pasar, puede tener muchos problemas, ¿no? Y múltiples personas pueden tener sus problemas, ¿sí? Garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad, salud en el trabajo y puesto de trabajo y función especificada tal como se señala a continuación, al momento de contratarlo, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo en la tecnología. Deberían capacitar, ¿no? Mínimo 4 capacitaciones al año, inducción cuando ingresa o cuando va a ser reubicado en el trabajo. Eso se llama reubicación laboral. Perfecto. ¿Sí? Información sobre el puesto de trabajo, bueno, indemnización por daños a la salud en el trabajo, ¿sí? Control de zonas de riesgo, deben proporcionarse equipos de protección. Costo de las acciones de seguridad. El costo de las acciones y decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o comunicación del mismo no es asumido de ningún modo por los trabajadores. Todo lo cubre el empleador, ¿no? Eso sí, considero mencionarlo. A veces es un poco difícil para pequeñas empresas, pero lo bueno es que las pequeñas empresas no hacen actividad de alto riesgo que necesite gran protección, pues, porque las pymes también dieron el grito en el cielo y dijeron, no, pero vamos a perder millones, vamos a perder más de lo que ganamos, ¿no? No es tanto así, porque los trabajos que ellos hacen son trabajos simples. Entonces los equipos de protección se compran cada cierta frecuencia que no es muy cercana y los costos también no son muy altos, ¿no? Es diferente comprar una mascarilla para un panadero. Una mascarilla cuesta 3 soles, 7 soles, la mejor mascarilla, versus un respirador que cuesta 500 soles, ¿no? 400 soles, con todos filtros y cartuchos. Es diferente, ¿no? Entonces es distinto, o sea, tampoco hay que desproporcionar algunas cosas. Hay obligación de que el empleador interrumpa las actividades en caso de inminente peligro, ¿no? Eso es lo que les comenté hace un momento, ¿no? El Estado perdería demasiado si es que los policías que sobrevivieron a esa tragedia en el BRAE lo denunciaron. Porque el Estado pecó, si hablamos en términos religiosos, quitémonos el término religioso, se equivocó de una manera tremenda al enviar trabajadores desprotegidos, al interrumpir las maniobras que estaban haciendo. Mira, eso iban en contra de eso, ¿no? Los mandaron a morir, sin chalecos, sin armas, ¿no? Los mandaron a que los bombardeen y los maten. Entonces, los denunciarían y por ahí hasta ministros caerían.
Protección de trabajadores en situación de discapacidad. El empleador garantiza la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las evaluaciones de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. Discapacitados. Es decir, hace un momento les hice el comentario, ¿no? Hay empresas que me vienen, y a veces hasta con médicos, que me vienen y me dicen, ¿sabes qué? Si encuentras una persona que escucha poco, o sea, un sordito, no me lo dejes pasar, dale no apto. Eso va en contra de esto, ¿no? Lo que pasa, nosotros en medicina le llamamos a eso el síndrome de Superman. Hay empresas que solamente quieren Supermanes, ¿no? Sí, hay empresas que solamente quieren gente sana. Y por ahí también, así como hemos hablado algunas cosas buenas de las minas, por ahí también hablamos algunas cositas malas de algunas minas, que quieren solo Supermanes. O sea, gente que no tenga ninguna enfermedad, que estén completamente sanos, ni siquiera con sobrepeso. Si tienen sobrepeso, los agarran no aptos. Eso es ilegal y es antiético. Es ilegal porque no se puede discriminar el trabajo por esas condiciones. Y es antiético porque ni modo que yo, porque los que firmamos las actitudes somos médicos, ni modo que nosotros los médicos firmemos esas actitudes porque la empresa me dice, o sea, ¿quién es el médico? La empresa. La empresa me dice, no le des apto porque está gordito. No, no es así. Eso, y solamente quieren sanos, ¿no? O sea, gente que no tenga joroba, gente que no tenga, que vea bien, ¿no? Gente sin lentes, o sea, así, ¿no? Y eso lo hace con la finalidad de que precisamente no sean pasibles de denuncia, porque la gente sana ya se ve enfermar después de un tiempo y este solo vota, entonces ya no me denuncia, ¿no? En cambio, si me contrato a una persona que esté enferma, eso pasa. Entonces, esto de acá de repente no abarca a la totalidad de personas que tengan enfermedades, pero el término discapacidad, por si acaso, es muy amplio. No solamente discapacidad es aquella persona que tiene, quizá mencionando así, un síndrome de Down, o una persona que tiene una pierna y otra no. Una persona que perdió la audición, una persona que perdió un dedo, ya es una persona que se evalúa dentro de cierto grado de discapacidad. Esas personas, miren, que están protegidas por este artículo, con mucho cuidado. No, están protegidas. No tienen por qué ser discriminadas. Y adicionalmente tenemos otra normativa peruana, ¿no?, que obliga a las empresas a contratar un porcentaje de personas con discapacidad. ¿Sí? Ya eso está vigente en nuestro país. Interesante. Seguridad de las contratistas, subcontratistas, empresas especiales, servicios cooperativos de trabajadores. Todo lo que está ahí lo voy a resumir en una expresión simple. ¿No? Existe lo que se llama responsabilidad solidaria. Yo soy la empresa A y contrato a una... Yo soy la empresa A y mi rubro es ser restaurantero. O sea, brindo alimentación, servicios de alimentación, ¿no es cierto? Y contrato a una empresa contratista para que me haga mis instalaciones eléctricas, porque yo tengo otro rubro, pero este es mi contratista. Y mi contratista dice que puede atender todo Trujillo, pero en realidad no es así, sino que para venir a mí contrata a otra contratista, una subcontratista. Eso se ve mucho en empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes, por ejemplo, construcción, contratan volqueteros, pero necesitan 50 volquetes y la empresa volquetera solo tiene 30, entonces subcontrata a otra, y esa otra a veces son de 2 volquetes, así al final terminan 10 empresas vinculadas, ¿no?, cada una con sus 2 volquetes, ¿no?, 2 volquetitos, lo que pasa en las empresas de comunidad de las minas, y son subcontratistas, resubcontratistas. ¿Quién tiene la responsabilidad? Ahora es solidario, ¿no? Responsabilidad solidaria. Si yo, siendo restaurantero y habiendo contratado a una contratista eléctrica para que me haga mis instalaciones, y ellos habiendo contratado a una persona para que específicamente me pongan los fluorescentes, y ese señor se cae, los 3 pagamos, ¿no? O sea, los 3. No me refiero a pagar en dinero, sino los 3 pagamos la responsabilidad. Los 3. Responsabilidad solidaria de la ley de seguridad del trabajo. Los 3 somos responsables. Entonces yo debería exigirle a mi empresa que sea responsable, y mi empresa a la que contraté debería exigirle a esa otra empresa que también lo sea. Es una cadena de exigencias. Eso se resume de esa forma. Más o menos igual. Información a los trabajadores tienen que estar informados, tienen que crearse obligaciones de los trabajadores, también tienen algunas obligaciones de los trabajadores, creo que es importante comentarlas. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo.
Este servicio de seguridad y salud en el trabajo hace reglamentos, es el que hace, ¿no? Es el que hace los reglamentos, es el que hace los programas, es el que diseña los exámenes médicos, es el que da las capacitaciones. Ustedes son trabajadores, yo soy el miembro del servicio de seguridad. Invito a una capacitación y no asisten. Ah, tengo que registrarlo, ¿no? Tengo que registrar que no asistieron. O de repente les asigné que ustedes utilicen ciertos FPs y no los usan. Ah, pues ahí viene el prevencionista, ¿no? Esos prevencionistas que ustedes han mencionado, ¿dónde trabajarían? Serían parte de este servicio, ¿no? Esos supervisores. O sea, los prevencionistas, es un momento que todos conocemos quiénes son. Esos prevencionistas deberían estar adscritos a este servicio. O sea, deberían formar parte de este servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y encargarse de estas funciones, de supervisión, ¿no? Esa debería ser su función. Entonces, el empleado también tiene sus responsabilidades. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. Cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes. Someterse a los exámenes médicos. Ah, interesante. ¿Están por ley las personas que trabajan obligadas a someterse a los exámenes médicos? ¿No? Porque algunos dicen, yo no quiero pasar examen médico. No, señor, usted está obligado por ley. Ahora, otra cosa es que su examen médico nadie lo conozca y cosas así, pero esto de acá agregó este detalle. Esto ha generado problemas desde el punto de vista de derechos humanos. Lo que pasa es que la Ley General de Salud, que cuando vemos jerarquía normativa tienen la misma equivalencia, pues son leyes, ¿no? Ley General de Salud y Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley General de Salud dice que una persona no puede ser obligada a someterse a un procedimiento, a una evaluación, a un examen que no desee. Eso se hace por un principio bioético que se llama autonomía. La bioética es una perspectiva filosófica mucho más amplia, que está por encima de las normas y por encima de los gobiernos, es más humana, no es filosófica, y tiene varios principios. 4 de esos principios, los más importantes, son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. No 4. Las personas que trabajamos en áreas de salud, los médicos y otras personas, nos hemos formado principalmente bajo la perspectiva, al menos en esta parte del mundo, bajo la perspectiva de beneficencia. Y incluso nuestros orígenes son beneficentes. O sea, todos decimos, ¿no? ¿Por qué estudiaste medicina? Para hacer el bien, ¿no es cierto? O porque me gusta con las personas. Enfermeras igual, los psicólogos igual, ¿no? Y el otro principio que va de la mano es la no maleficencia. Pero, o sea, no hace daño. O sea, yo no hago abortos porque yo no hago eso, dicen, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer eso, etcétera. O yo no puedo someterte a un procedimiento que es malo para tu salud porque es no beneficioso. Sin embargo, en Europa, ya el siglo pasado, empiezan a aparecer otras tendencias que se preocupan más bien no tanto por lo que nosotros pensamos, porque yo pienso en hacer el bien y no hacer el mal, pero ¿qué piensan las personas que usan el servicio? Ustedes, por ejemplo, ¿a qué tienen derecho? Y surge el principio de autonomía que dice el usuario del servicio, en este caso trabajador, ¿no? El trabajador o el paciente, si es que está enfermo, tiene derecho a escoger. O sea, si yo te digo, tú estás enfermo en la garganta, tómate amoxicilina y tú me dices, yo no quiero, ¿por qué te voy a obligar? No puedo, ¿no? O si tú te sientes enfermo y tu familia te dice, ¿sabes qué? Vamos al hospital, no quiero, ¿no? ¿Por qué te van a obligar? O tú vas al hospital y hay 5 médicos y dicen, yo no quiero que me atienda él, no quiero que me atienda él, yo tampoco, porque soy un profesor diplomado, no quiero que me atienda, ¿no? ¿Quién te va a obligar? Nadie te va a obligar. Eso se llama principio de autonomía, ¿no? Y por eso es que en Europa, en Estados Unidos, incluso aparecieron otras tendencias como y en algunos países legal, ¿no? El aborto, la eutanasia, ¿no? El elegir morir, ¿no? En nuestro país eso no es vigente. Entonces, en nuestro país está vigente la autonomía, aunque no se ha legalizado la eutanasia, ese tipo de cosas, pero está vigente la autonomía. O sea, la persona tiene derecho a elegir. Y eso lo dice la Ley General de Salud partiendo del principio bioético de autonomía. Sin embargo, acá aparece en una norma hermana algo distinto, porque dice que las personas que son empleados, que son trabajadores, están obligados
a someterse a los exámenes médicos por norma expresa y siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. Se están obligados. ¿No? Porque algunos trabajadores, sí pasa, algunos trabajadores no quiero pasar examen médico, doctor, porque yo sé, conozco mis derechos y sé que si no quiero, no quiero. ¿No? Y nosotros nos quedamos ahí un poco asustados. Sin embargo, hay que tener cuidado acá también. Esto ya para los trabajadores. En lo que respecta a exámenes ocupacionales, el trabajador es obligado. En lo que respecta a exámenes preventivos, no. Pero en exámenes ocupacionales está obligado a pasar examen médico. ¿Sí? Siempre y cuando, dice ahí, se garantice la confidencialidad. ¿Quién garantiza la confidencialidad? El área de salud del Servicio de Seguridad. Siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo. Terminamos en lo mismo. Un trabajador puede denunciar a la empresa, y eso ya ha pasado. Un trabajador denuncia a su empresa porque se enteró que tenía derecho a la confidencialidad de sus datos y cierto asistente social había comentado sobre una enfermedad que tenía. ¿Y por qué? Porque esa empresa no tenía servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si es que no tiene servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿a dónde van las historias médicas? Las historias médicas van a recursos humanos. Y recursos humanos se miran los psicólogos que están ahí y dicen, ¿a quién le damos? Hay que darle a la asistencia social. Le dan a la asistencia social. Y la asistencia social por ahí, no sabemos si a propósito o de manera no pensada, y se dio cuenta del diagnóstico de alguna persona, ¿sí? Era hepatitis, ¿no? Una hepatitis A. Y asustada empezó a comentar a todo el mundo, oye, ha tenido hepatitis, pero pensando supongo que era hepatitis B, porque la hepatitis A nos la da a todo el mundo, seguramente con opción y no tiene nada de malo. Y eso se extendió en la empresa. Y ese trabajador, al enterarse, se asesoró y le dijeron que eso nunca debió de haber pasado. Y denunció primero al asistente social y luego a la empresa por ese detalle. Y la empresa perdió mucho, obviamente, por este dato de confidencialidad, ¿no? Y obviamente se saca de acá el aprendizaje de que eso no hubiera sucedido si esa empresa hubiera tenido un servicio organizado de seguridad. ¿No? Muchos exámenes de los que ustedes han pasado, de los que nosotros hemos pasado en algunos trabajos, cuando no hay esos servicios, terminan en recursos humanos, ¿no? Entonces se los envía a recursos humanos, y recursos humanos los tiene ahí amontonados por ahí, ¿no? O le dan la asistencia social. La asistencia social le echan la culpa a veces de todo, ¿no? Le dan la asistencia social y la asistencia social los tiene ahí, ¿no? No sabe qué hacer con tanto papel, y eso suele pasar. Obligación de los trabajadores: participar en la conformación de organismos paritarios, comunicar al empleador todo evento o situación interesante, ¿no? De incidentes u otras cosas, reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata. Ahí vienen, miren, no hay por ningún sitio prevencionista. El que diseñó esta ley odia a los prevencionistas, no lo puso en ningún lugar, ¿no? Los prevencionistas no existen, ¿sí? Pero ahí más o menos se habla de ellos, ¿no? Dice, reportar al representante o delegado de seguridad, supervisor o a los prevencionistas de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente. ¿A quiénes? Servicio de seguridad y salud. Eso no lo hacen las clínicas, no están todo el tiempo con nosotros. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas, etcétera, ¿no? Implícito. No mentir. Deber de información ante el sector trabajos, en el caso de supervisiones. Reporte de información con labores bajo tercerización, ya, reporte de enfermedades ocupacionales, no más que comentar ahí. Registro de accidentes de trabajo, un poquito de repente. Las enfermedades ocupacionales, dice, incluidas en la tabla nacional A. ¿Cuándo se dice que una enfermedad es ocupacional? Una enfermedad es ocupacional bajo dos circunstancias: cuando se demuestra que está vinculada al trabajo o cuando está en una relación, eso pasa en todos los países, en una relación que está aprobada por ley, reconocida por ley. Nosotros tenemos un listado de enfermedades profesionales. Hace un momento les mencioné las normas, la resolución ministerial 480 de 2008, ¿no? Ese es nuestro listado de enfermedades profesionales. Entonces, las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional, a eso se refiere, o que se ajustan a la definición legal de estas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su situación de empleo, son notificadas por el Centro Médico Asistencial Público-Privado dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud. ¿Por qué quise leer esto? Porque aquí hay un detalle curioso que puede motivar una pregunta como que no, a ver si se dieron cuenta. Dice, el Centro Médico Asistencial. Eso no es lo de acá. ¿Y por qué ellos no son los que registran las enfermedades ocupacionales? Lo que pasa es que acá se aplica el primer principio de la ley.
Ellos no están para diagnosticar enfermedades, están para prevenir enfermedades, que es diferente. El diagnóstico se hace en centros médicos recuperativos, o sea, fuera, hospitales, clínicas, centros médicos asistenciales, ya sean públicos o privados. Acá no, esa no es función de ellos. Y acá también he encontrado deficiencias cuando hemos asesorado empresas, porque hay empresas que tienen sus servicios de seguridad grandes y ellos están reportando eso. Y acá están también faltando la norma en un sentido contrario, un sentido distinto, por esa explicación, por ese comentario. Exhibición del archivo de registro deben estar visibles, investigación de los accidentes se debe investigar, ya hemos comentado, infracciones en materia de seguridad, modificación del Código Penal. Importante, casi terminando, faltan unas 4 diapositivas para ver y terminamos. 2 diapositivas acá porque estoy en las 50, son 52, pero quiero mostrarles 2 artículos, uno es de reglamento y otro es de la ley, de la norma de vigilancia de la salud de los trabajadores, para terminar y hacer unos últimos comentarios de esta implementación. Quiero leer esto. Modificación del Código Penal. Se modificó el Código Penal con respecto a la publicación de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, cuando un trabajador sufrió un accidente o tenía pues una enfermedad, la responsabilidad era de tipo culposo, o sea, se culpaba a las personas y esto era considerado como falta, ¿no? Era una falta, pero no era un delito. Normalmente las faltas se solucionan con indemnizaciones, con pagos, ¿no? Y los delitos, los abogados nos dicen, con cárcel. Entonces, se incorpora el artículo 168A del Código Penal con el texto siguiente, dice, ¿no? Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, así se llama el delito. El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5. Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, la pena privativa de la libertad será no menor de 5 ni mayor de 10. ¿No? Supongo que ese ni mayor debe ser un consuelo. Claro, ni mayor, ¿no? No sé qué caso tenga 5, 10, debe poner un guioncito, un rango, ¿no? Entonces, eso es para el empleador. ¿Cómo sabe? Los empleadores estaban atemorizados por eso, les habían metido terror, ¿no? Y en realidad era no tanto porque esto solamente si es que no cumplen las normas. ¿Y qué dice la norma? Forma tu servicio, forma tu comité. Nada más. O sea, si el empleador, y eso le decimos a los empleadores a los que asesoramos, ¿no? Porque a veces asesoramos sindicatos, a veces asesoramos empleadores. La recomendación es distinta, ¿no? Estamos de abogado al diablo. Si asesoramos empleador, forma tu comité y forma tu servicio. Y se acabó tu problema, tenlo por seguro, ¿no? Si eres sindicalista, exígele pues a tu empleador que forme, y si no lo forma, denúncialo, algo así. O sea, por todo lado hay una solución, o sea, no es para escandalizarse. Si haces las cosas bien, no vas a tener problemas. Entonces, forma tu servicio, forma tu comité o tu supervisor y ellos que hagan el trabajo, ¿no? Ellos son los que trabajan. Y si ellos no trabajan, ten por seguro que te quitaste el problema de encima y olímpicamente se los pasaste a ellos. Modificación de la ley sobre cálculo y distribución de utilidades. Esa es otra modificación, pero eso no voy a mencionar sobre la ley. Ya, esto prácticamente daba punto final a esto, pero quiero mostrarles algo para terminar, de solamente 5 minutos. Hay un artículo en el reglamento que quiero mostrárselos. Y alguien también me pidió que mostrara el glosario de la norma. Lo voy a mostrar, no, está en extenso, ¿no? Acá, miren, el artículo 101, de repente es posible que podemos agrandarlo, no agrandemos. El artículo 101 dice: el empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso, o sea, hablando de la operatividad que tiene el servicio de seguridad que hemos visto. Porque los exámenes médicos están siendo confundidos con la vigilancia y las clínicas están siendo confundidas con el servicio de seguridad del trabajo. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos, el artículo 101, comprendidos en el inciso D del artículo 49, que fue el que mostré. Yo mostré el artículo 49 de la ley.
acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Perfecto, pero miren lo que viene a continuación. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud de los trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud o por el organismo competente según corresponda. Entonces, aparentemente el reglamento, este es el único, no, hay dos. Este es uno de los dos artículos en el reglamento, 123 artículos tiene el reglamento. De 123 artículos, solamente en dos se habla de los exámenes médicos. Y aparentemente uno dice, cosita sencilla. El problema es que en la parte final dice que deben hacerse en función a las normas técnicas del MINSA. Y para esto, el MINSA tiene una norma técnica que ustedes deberían conocer. Esta norma técnica es la resolución ministerial 312 y es la norma técnica, documento técnico, protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad para vigilancia de salud de los trabajadores. Y aunque es un documento estrictamente técnico, o sea que debe ser manejado por personas de salud, es de obligatorio conocimiento para las personas que están implementando su ley, porque les da una herramienta para su servicio de seguridad. O sea, dice cómo deberían formar. Y eso lo vamos a encontrar acá, ¿no? Es la segunda de la tercera cosa que les voy a mostrar antes de ellos. Luego viene la tercera, que es la última. Esta es la segunda. Entonces, en este documento se habla de cómo tiene que formarse cómo tiene que hacerse la vigilancia de la salud de los trabajadores y la base para aquello que hace un momento les dije relacionado con el tiempo en que deberían contratar profesionales para las áreas en que van a desarrollar. Aquí está. Dice, se supone que el servicio de seguridad y salud en el trabajo debe tener un área de seguridad y un área de salud. Y el área de salud debe tener una persona que se encargue de hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores y el diseño de exámenes médicos según el artículo 101, ya lo saqué, del reglamento. Y dice que miremos lo que dice el MINSA. Y el MINSA dice así, miren. Los servicios, dice acá, arriba, los servicios que preste el médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los trabajadores, o sea, como BST, pueden organizarse según los casos como servicios para una sola empresa o ambiente de trabajo o como servicios comunes a varias empresas, internos o externos, asegurando, escuchar bien esto, la presencia de un médico ocupacional mínimamente por 6 horas de permanencia diaria por 5 días a la semana cuando en el ambiente de trabajo existan 200 o más trabajadores. No habla de sedes. Significa que, por ejemplo, en el caso de universidades, yo discutía en algún momento por esto, porque me decían, la universidad tiene filiales en todo el Perú, y en todas las filiales tiene más de 200 personas, pero tenemos un solo médico en Lima. Si vamos a esta norma técnica, debería tener uno en cada lugar, porque acá no habla de filiales, habla de que hay más o menos de 200. ¿Sí? Incluyendo los de servicios de terceros y de forma semipresencial o externo, mínimamente por 4 horas diarias, 2 veces por semana, cuando en la empresa o ambiente de trabajo existan menos de 200 trabajadores, incluyendo los de servicios de terceros. Esta implementación será priorizada para los sectores de mayor riesgo, según las disposiciones del Seguro Complementario de Trabajo Riesgo. O sea, los que tienen ese CTR están obligados a eso, por ser. ¿Sí? Acá lo dice. La atención prestada a los sectores de menor riesgo no elimina ni reduce la necesidad de implementar los servicios médicos ocupacionales en otros sectores económicos. Por ahí como que le da un caminito a que se escapa, pero lo otro está, ¿cierto? Entonces ahí está nuevamente una herramienta para implementar eso. Y lo último, con esto acabamos, lo último es lo siguiente. ¿Dónde se fue? En la parte final del reglamento, lo que tengo es el reglamento, está un glosario. Bueno, no en la parte final, porque en la parte final están los anexos, hay 2 anexos, pero hay un glosario de términos acá. Y los términos que se han definido acá, porque han sido
problema con respecto a los términos, por ejemplo, diferenciar riesgo, factor de riesgo, peligro, acto subestándar, condición subestándar, accidente, incidente, cuasi accidente, ¿no? Hay confusión con respecto a eso porque muchas empresas trabajaban con las normas SOSAS, otras trabajaban con normas nacionales, otros tomaban conocimientos médicos, otros tomaban conocimiento de ingeniería, y al final había un cruce de conceptos. Como que ese cruce se solucionó un poquito. Se solucionó un poquito porque en la parte final, en el glosario, aunque no son muchos los términos, pero nos han dado algunos términos para empezar a utilizar. Y esos términos van por encima de losas, van por encima de lo que utilicemos porque esta es nuestra legislación predominante. Por ejemplo, se habla de lo que es falta de control, lo que es ergonomía, lo que es un EPP, lo que son estándares de trabajo, ¿no? Lo que son condiciones subestándares, lo que son actos subestándares, lo que es un accidente, lo que es exposición. O sea, esos términos deben ser estandarizados. Miren, lo que es un riesgo laboral, ¿sí? Por acá también está lo que es un peligro, ¿sí? Que a veces genera un poco, miren, un peligro, situación o característica intrínseca. Es decir, de alguna manera, esto se ha constituido como un diccionario que las personas que quieren implementar su servicio tienen que utilizarlo como un argot común. O sea, ya no existe que yo en mi empresa utilizo cuasi accidente porque así dice OSAS, y yo utilizo accidente sin lesión porque así dice la Asociación de Higienistas. Ya no existe eso. Ahora tenemos un estándar para conversar, legal, porque lo otro no significa que no sea válido, pero esto es legal. Entonces, cuando implementemos, utilicemos esos términos que están en el reglamento, que no son todos los que deberían existir, pero ya existen algunos al menos, y eso es algo, ¿no? Eso es algo. Conclusión final: implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un poco complicado, demora, pero tampoco es difícil. Formen sus servicios de seguridad y salud en el trabajo, les he dado algunas recomendaciones. Formen sus comités, designen sus supervisores, hagan sus estudios de línea de base, y eso es todo lo que tienen que hacer, y empújense mutuamente. El comité empuja al empleador, el empleador empuja al servicio de seguridad, el servicio de seguridad se queja con el comité, y es un círculo vicioso que en este caso puede salir con mucho beneficio. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlo. Si no, bueno, podríamos decir que terminamos. Sí, dígame. Se había mencionado que las enfermedades están notificadas por un centro de salud especial. Y en respecto a los exámenes médicos que llegan al médico ocupacional, ¿no se notifican? Claro, lo que pasa es que los exámenes médicos ocupacionales se hacen con 3 objetivos. El primero de ellos es reconocer el estado de salud de la persona que va a entrar a trabajar, por lo de atención integral. Entonces, yo necesito saber cómo está la persona que va a laborar. En segundo lugar, necesito vincular lo que examino a los riesgos que tiene. Por ejemplo, si es que esta es una persona que escucha poco, no nos metamos por qué, pero va a trabajar en un lugar que hay ese ruido, entonces yo tengo que vincular eso y dar una sugerencia. Por ejemplo, ese trabajador no puede trabajar si es que no se lo protege adecuadamente o si es que no está en un programa de protección auditiva. Y el tercer objetivo es crear una línea de base a partir de la cual comparar con exámenes posteriores. Volvamos nuevamente a la audición, que de repente es más sencillo de poder explicar. Yo hago un examen que se llama audiograma y veo cómo está esa persona, ¿no? Y el próximo año vuelvo a hacer otro examen y comparo, debería seguir igual. Y en 3 años comparo y debería seguir igual. Es decir, la función más que todo del examen médico ocupacional es dar aptitud para ese momento al trabajo, descubrir algunas enfermedades que existen y establecer una línea de base. No es exactamente diagnosticar enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales ya deberían ser diagnosticadas con otros procedimientos en otro momento, y generalmente lo hacen en instituciones recuperativas, no los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Lo pueden poner como probables. O sea, podrían poner probable enfermedad vinculada al trabajo, muchas, pero no es su función principal. Su función principal es estrés. Es decir, si por ejemplo tienen una obra de análisis de sangre que encuentran hiperlipidemias, derivan al paciente o le aconsejan al paciente que vaya a un centro médico para que le prescriban un tratamiento.
Bueno, esa es una pregunta más médica, de repente no todos la pueden entender y la voy a contestar médicamente. Por ejemplo, en el caso de encontrar una hiperlipidemia, puede haber varios tipos, ¿no? Pueden ser mixtas, pueden ser puras, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias. En ese caso, el médico que lo evalúa tiene que ver los programas que ha establecido. Depende de la edad, depende de otras características adicionales, si tiene diabetes, si tiene sobrepeso, del trabajo que va a realizar. De repente es un trabajador que solamente va a trabajar 1 o 2 meses, en ese caso le recomendaremos una consulta ambulatoria, ¿no? Por cardiología, adicionalmente una repetición del perfil lipídico unos 3 meses o 2 meses. Ahora, si es un trabajador que es mío, o sea que es un trabajador que trabaja para mi empresa y va a estar todo el año conmigo, yo mismo lo puedo seguir. Yo lo puedo seguir, es decir, puedo pedir el control en unos meses, darle indicaciones para cambio de estilos de vida, ¿no? Y si es que ya necesita medicamentos, de repente lo derivo, ¿no? Al cardiólogo o a que haga su programa de riesgo lipídico en el Seguro Social, ¿no? O sea, depende de cómo se estableció mi programa, de un manejo más médico, ¿no? Pero volvemos al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo vigilo, ¿no? Eso es lo que se hace. Sí. Buenas noches. Amigo, ¿cuál sería, en algunos de estos artículos refieren a que el trabajador debe realizar su actividad con una orden de trabajo, solicitud de trabajo? Lo digo esto porque ante un juicio, digamos, de un trabajador que sufrió un accidente, este sería la evidencia, ¿no?, para demostrar que realmente fue mandado a esa actividad, porque si las cosas son verbales, ¿no?, está el trabajador, está el supervisor o el jefe inmediato, un juicio, pues usted sabe que verbalmente nadie tiene la razón, ¿no? Es palabra con palabra. O sea, hay un artículo que refiere de eso, de la orden de trabajo que debe acompañar al trabajador cuando va a hacer una actividad. No, aquí en la ley no. Ahora, vinculando a otras normas laborales, lo que usted menciona es muy importante. Tiene que haber una base objetivable del cumplimiento o incumplimiento o de la actitud imperativa o la orden que se puede haber dado, ¿no? Actualmente se ha legalizado la comunicación por correo electrónico, pero eso no va a pasar en áreas operativas, es un poco más difícil. Es por eso que se hace hincapié, y eso sí lo hace acá, o sea, cuando lo interpretan los abogados, dicen, ¿no? La parte buena es que acá se hace hincapié en que se definan bien las actividades que se realizan y que el trabajador solamente realice aquello para lo que está entrenado y para lo que ha sido contratado, y deba ser bien informado de eso, eso sí lo menciona, de tal manera que no se tenga que dar órdenes adicionales. Eso se ve mucho en trabajos de alto riesgo. Se evita dar actividades que no están dentro del profesiograma, dentro de lo que es la descripción de las actividades y tareas de los puestos de trabajo, porque ahí no se podría cumplir lo que es más fácil de ejecutar en oficinistas, ¿no? Por ejemplo, contratamos a una secretaria y le ponemos asistente del director y otras actividades que se le encomienden. Y normalmente le mando un correo electrónico y le digo, por favor, tráigame tal cosa, o por favor, gestióneme esto. Eso no está en su descripción de puesto, pero dice otras actividades. Y para dar validez a eso yo le envío un correo, para no tener que estar haciendo los circulares o los papeles que antes hacíamos, ¿no? Que ahora ya no es eficiente, hacemos los correos. Pero eso en actividades operativas, en línea de producción, es inejecutable. O sea, yo tengo un trabajador que es ayudante o auxiliar general, y para eso lo contraté, para ser auxiliar general, y de repente decirle en algún momento que vaya a otra unidad, en este momento sería difícil mandarle un correo porque no trabaja con computadora o no puedo entregarle un papel. Entonces simplemente debo ceñirme a cumplir lo que exactamente está dentro de su perfil de puesto de trabajo, para evitar lo que dice el señor. Porque si yo incumplo lo que está en su perfil de puesto de trabajo, claro, como es un auxiliar general, él es barre, es auxiliar general, pues que me limpie la luna, ¿no? Va más o menos así. Entonces, la ley no dice que deba comunicarse por escrito o que deba hacerse una comunicación especificada para cada cambio de actividades o para ejecución de actividades, pero sí dice que el trabajador debe ser, 1, informado de los riesgos y de las actividades y tareas a realizar; 2, debe conocer esas actividades y tareas a realizar; 3, debe ser nuevamente inducido antes de cambiar de puesto; 4, no debe ser cambiado de puesto sin previa capacitación. O sea,
prácticamente lo está encasillando en una adecuada descripción del puesto. Incluso incluir esas características en el contrato, eso sí lo dice la ley, ¿no? Las características del puesto de trabajo, actividades, tareas y riesgos deben ser descritas en el contrato, dice, ¿no? Pero no dice más acerca de la comunicación. No lo comenta, no lo dice de forma explícita, ¿no? Podemos de repente sacarla de otras normas, pero en ese caso no sé si habré respondido su pregunta. Lo que pasa es que, mire, cuando se incumplen las normas de seguridad y el supervisor le da la hora de trabajo para que realice la actividad, puede suceder un accidente. Claro. A veces por presión se hacen trabajos no analizando los riesgos, porque es algo que tiene cierta premura. Y si este trabajador, pues, terminó pues en un accidente, incapacitante, y fuera a un juicio, ¿no? Entonces el supervisor se puede negar a decir que realmente le dio esa orden. Claro. Y si tuviéramos esta orden que es de modo escrito, está la evidencia, ¿no? Ante un juicio, o sea, queda ambiguo, ¿no? O sea, no hay artículos que refieran a esta orden de trabajo, que es una evidencia escrita realmente, entonces ante un juicio sería ambiguo, ¿no? El supervisor, hasta él, por esto de lo que hay estas cárceles, ¿no? Esta pena de cárcel, podría negarse. Claro. Entonces, ¿no? Lo que hay es lo contrario, ¿no? Porque hay un artículo donde dice que el trabajador está en su derecho de negarse a realizar una actividad que considere de riesgo. Acá viene, es lo que una empresa donde trabajé nos decía, ¿no? Hay que saber decir no. Sí, pero a veces el trabajador, claro, por temor a decir no, piensa claro, que puede perder su trabajo, ¿no? Porque claro, el supervisor... Sí, eso es muy cierto. Esa es la parte que está escrita, pero la otra no. Es que sería bien difícil, o sea, yo pienso, hasta por una cuestión coherente, escribir un artículo donde diga, ¿no? En caso de que el trabajador vaya a sufrir accidentes o riesgo de muerte, el que le envía a hacer el trabajo tiene que darle una orden por escrito, ¿no? Porque jamás lo van a hacer. O sea, jamás lo haría el supervisor, se sabe, ¿no? De repente él conoce que puede suceder algo y apela al azar por la presión que tiene, no sé, el supervisor o el que le está dando la orden, pero jamás lo escribiría, ¿no? Entonces, supongo que por eso no lo han colocado. Lo que sí existe es la posibilidad y el derecho del trabajador a negarse. Eso sí está amparado por ley. El trabajador puede decir, levanta esta mesa. No, disculpe, yo no puedo levantar esta mesa, no. Tengo mala espalda. No la levanto. ¿Te voto por eso? No me vota porque yo tengo mala espalda. No tengo miedo de quedarme mal en la espalda porque la norma técnica dice que con 3 kilos es carga mecánica y lamentablemente yo tengo dolor de espalda, ¿no? Y no lo pueden despedir porque se puede diferenciar. Pero depende mucho de eso. Si el trabajador no conoce, se va a ver presionado, ¿no? Claro, va a estar influenciado. Lógicamente hay vacíos ahí. Hay vacíos. Sí, de hecho, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias.